Gracias, presidente. Tiene el uso de la palabra el congresista Marco Arana. Gracias, presidente. A través suyo saludar al doctor Saldarriaga. Algunos comentarios y algunas preguntas que quisiera hacer, presidenta. En principio, nos preocupa desde el Frente Amplio el enfoque elitista que pudiera haber en cómo resolver la conformación del Consejo Nacional de Justicia y del propio Consejo Nacional de la Magistratura. Creo que estamos siendo, ante esta situación que hemos visto, de entender que la justicia es un problema que nos atañe a todos. Ahora el presidente de la República lo acaba de decir en el Acuerdo Nacional, ¿no? A un tema de la cuestión de la justicia le atañe a los abogados, ¿no? Y creemos que eso sería una marcha atrás en la búsqueda de entender que la justicia atañe a toda la sociedad. Y si bien es cierto, la forma como estaba conformada y la manera, sobre todo, más que la forma como estaba conformada, en realidad, la forma como se accedía a ser parte de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, es el que ha estado lleno de vicios y de dificultades, porque lo que faltaba eran criterios meritocráticos, mecanismos de transparencia y mecanismos de evaluación, ¿no? Y nos encontramos ahora con un problema muy serio. Constitucionalmente, el fiscal de la Nación y un juez supremo se halla mucho más protegido que el propio presidente de la República a la hora de tener que ejercer un mecanismo de renovación o de control sobre actos que se hubieran cometido contra la función o actos ilícitos, como lo estamos viendo ahora con la mafia de los cuellos blancos. Entonces, yo quisiera preguntar al presidente, en esta última parte, si pudiera explayarse. Él ha señalado que el tema de las facultades de derecho, por ejemplo, en la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura, sí sería una posibilidad. Nosotros ciertamente nos ratificamos desde el Frente Amplio que eso debiera ser, pero también el rol de las universidades y en el rol de los colegios profesionales. El tema es cómo se accede, cómo se califica, cómo se evalúa, ¿no?, el desempeño. Y en ese sentido creemos que quisiera escuchar del presidente esta preocupación que tiene el Frente Amplio de elitizar en las propuestas que ha lanzado el Ejecutivo, y en la primera parte de la exposición que hemos escuchado nos parece son una marcha atrás en lo que se había logrado como participación de la sociedad civil. Porque, por ejemplo, en el caso de las universidades igual, y en el caso de las facultades, uno podría decir que sean aquellas que están licenciadas, que sean aquellas que tienen efectivamente más de, si se está planteando que pudieran haber 20 o 30 años de experiencia para acceder a uno de los altos cargos, ¿por qué no plantear que también debieran ser facultades de derecho que tengan 30 o 40 años de existencia? O sea, en las personas 30 o 40 años puede conducir, en mi opinión, a una conformación gerontocrática. Yo he pertenecido a una institución gerontocrática en donde la experiencia se identifica con la antigüedad, y la verdad es que esa también sería un criterio restrictivo, porque desde un enfoque integral, si los criterios son meritocráticos y si los criterios son transparentes, en realidad se puede flexibilizar la tentación de tener instituciones gerontocráticas y no renovadas, ¿no? Y en ese sentido, pregunto a través suyo, presidenta, cómo, si más bien el tema de contar con una escuela de carrera, ¿no?, reduce el tema de esta búsqueda nuevamente elitista de reducir el tema de la participación en los altos cargos a un nivel de edad casi de jubilación, ¿no?, que creo que no ayuda. O sea, en realidad la experiencia que hay también en otros sistemas judiciales es que gente joven, no tengo nada contra la experiencia, yo además ya estoy pasado los 50, ¿no?, pero creo que más bien la combinación entre gente joven y gente con experiencia, pero ambos con un criterio de acceso meritocrático y transparente, más bien pueden darle más impulso a esta institución. Y de otro lado también cómo garantizar que no sea solo de carácter declarativo el enfoque de género en el acceso a los altos cargos de funcionarios de justicia,
en el Poder Judicial o en el Ministerio Público o en el propio CNM, ¿no? Nosotros consideramos que debería haber un criterio de paridad en la participación y en la conformación también de los altos cargos del Ministerio Público, el Poder Judicial y el CNM, ¿no? Y me gustaría escuchar en ese sentido, Presidenta, a través suyo, la opinión del presidente del Poder Judicial. Y quisiera, porque creo que hace bien a esta búsqueda de que no tengamos una solución elitista para la reforma del Poder Judicial, es escuchar la opinión del presidente del Poder Judicial de cómo evalúa él, el representante del Poder Judicial en el Consejo Nacional de la Magistratura en los últimos años, ¿no? Fue un abogado, igual pasó con el representante del Ministerio Público, fue un abogado, y no por su formación jurídica han estado exentos de ser parte de una mafia que todos deploramos. Yo recuerdo una visita, yo estaba muy joven, cuando el ministro Felipe Oesterling, ministro del segundo gobierno del presidente Belaunde, visitó a un profesor suyo, que era un gran jurista, Monseñor Damer Bellido, que había sido profesor suyo en la Católica. Y Felipe Oesterling, en esa reunión, conferencia que hubo en Cajamarca, él señaló que le parecía muy difícil, y estoy hablando del año 81, ¿no?, que el Poder Judicial se reforme con personas que vienen de uno de los gremios, con excepciones, dijo él, más corruptos que hay en el país. Y se refería a los abogados. Él era abogado, él era ministro de Justicia entonces. Entonces, yo creo que esas palabras y esas preocupaciones siguen vigentes. El tema de justicia es un tema de la sociedad, ¿no? Y de otro lado, Presidenta, se ha señalado que la falta de formación jurídica de los miembros del CNM llevaba a la terciarización. Cuando uno ha visto el tipo de preguntas que hacían y las componendas que había más bien para pasar las preguntas, cómo bajarse a uno, eso no tenía que ver con la terciarización, porque no creo que se haya pagado servicios para terciarizar la pregunta sobre los ceviches, sobre los címenes intactos, etcétera. O sea, en realidad lo que ha pasado aquí no era la ausencia de formación jurídica, sino era la ausencia de mecanismos de fiscalización, de control, de desempeño de la función, respetando el Código de Ética Pública. Ese ha sido principalmente el problema, ¿no? Y de otro lado, ¿cómo garantizar la excelencia y la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de la función si no hay una ratificación? Me parece sumamente importante que el presidente haya señalado que eso genera un mecanismo de precariedad o de temor, de preocupación, incluso en algún caso puede ser de manoseo político, y yo comparto la preocupación de que el mecanismo de ratificación se prestaba a eso. Lo estamos viendo ahora con el fiscal Gonzalo Chávarri, ¿no? Cómo ha sido ratificado, ¿no? Pero entonces, si habría un mecanismo con una suerte de evaluación permanente, he hablado de un informe de eficiencia en la gestión, ¿cómo garantizamos que ese mecanismo en realidad sirva para estimular la función de los buenos jueces y los buenos fiscales, que los hay, ¿no? La presencia del doctor Pedro Saldarriaga, Prado Saldarriaga, con las señales que ha dado el Poder Judicial en esta situación, creo que nos hablan de que no todo está perdido, ¿no? ¿Cómo logramos que haya un mecanismo de evaluación permanente, ¿no? Solo cuando hay falta grave penal, ¿no? En base a metas, cómo garantizar que funcione el control interno. Hoy día el ministro de Justicia en el Acuerdo Nacional ha expuesto que ese es un tema de pocos miembros y de poca logística y presupuesto para el órgano de control interno. Pero nuestra preocupación fue, y ya lo vimos, Alejandro Toledo subió los sueldos de los jueces y dijo que no más iba a haber corrupción porque han subido los sueldos. Yo creo que sabiamente, y lo he escuchado a litigantes o a la gente de pueblo en Cajamarca decir, subieron los sueldos, subió la coima, ¿no? Y entonces ha pasado, hay un tema de evidentemente recursos, pero también hay un tema de mecanismos de control. ¿Cómo van a ser esos mecanismos previstos si es que no son por ratificación cada 7 años, presidente? Gracias. Gracias, congresista Arana. Antes de darle el uso de la palabra al presidente, tengamos en cuenta la prisa que ustedes mismos le está poniendo, congresista Arana, al momento de hacer nuestras intervenciones. ¿Se da cuenta usted cuánto tiempo toma esto?
Espero que lo tenga en cuenta para cuando nos exige un programa igual de los congresistas de Fuerza Popular, presidente. Gracias, no solo de la oposición, y la doctor cantidad de veces que Víctor intervienen Prado. los congresistas de Fuerza Popular. Bueno, bueno, el que la justicia es un problema que atañe a toda la sociedad es una verdad, creo, innegable en muchos aspectos. Pero por eso en muchos países, el problema es qué modelo hemos elegido de justicia. Con el congresista Arana y con sus asesores hemos participado de otros modelos de justicia. Yo soy presidente de la Comisión de Justicia Intercultural del Poder Judicial. Y conocemos la experiencia de la justicia, de la otra justicia, la que se practica en las comunidades andinas, en las comunidades amazónicas, las rondas campesinas. Es decir, efectivamente hay otro sistema, pero nuestro sistema eligió el sistema técnico, el sistema profesional. Si vamos a pensar, en todo caso, en una mayor apertura, tendría que ser más abierta desde un inicio. Es decir, ya no tendríamos que tener jueces profesionales, sino quizás un tribunal escabino o un régimen de jurado. Esa sería la verdadera participación ciudadana. Yo no creo que la ciudadanía esté más o menos representada porque coloco a una persona más en el Consejo de la Magistratura. Pero si habría que hacerlo, yo diría que ese podría ser un rector de universidad, más que un decano de la Facultad de Derecho, un rector de universidad. Y seguiríamos manteniendo esa misma idea de que sean las universidades de mayor antigüedad, consolidadas, acreditadas. Tenemos una asamblea, una asociación de universidades que pueden ser justamente las que nos permitan tener, y hay una buena representación, ¿no? Ya no sería pues un abogado necesariamente. Hemos tenido, como se señaló, representantes de universidades muy importantes en el Consejo de la Magistratura, que han sido médicos, otros han sido ingenieros y han tenido una excelente participación allí, pero han sido rectores de sus universidades. Entonces, allí yo diría, bueno, quizás podemos optar por esa opción, ¿no? En cuanto al representante que usted mencionó del Poder Judicial, es malísimo, yo siempre lo critiqué. A mí nunca me gustó eso de que la sala plena de la Corte Suprema se reúna una mañana y decida, pues, en el transcurso de la mañana, pues va fulano, ¿no? Entonces, fulano es el representante del Poder Judicial. No, lo que aquí se quiere es que no sea cualquiera. Es el presidente del Poder Judicial, que se entiende está un poco más cercano a la lógica de los problemas de día a día y de la institución en general. Ahora, esa entrevista que usted ha visto por la televisión no es el examen, esa es la parte final. Los que llegan ahí son los que ya sortearon dos pruebas previas. Una de conocimientos, allí donde yo hablo de la tercerización, allí donde esa prueba generalmente la hacen terceros y la corrigen terceros. Y segundo, vendría la evaluación curricular. Recién los que pasaron esas dos pruebas y los que ya tienen mayor chance de ser nombrados en el sistema actual son los que van allí a hablar cuánto conocen de cocina, como hemos visto por los videos. Entonces no es esa la tercerización que yo me he referido. Primero hay una selección que es un examen, ¿no? Yo le puedo decir, yo tengo colegas en la Corte Suprema que lamentablemente siguen siendo provisionales. Son brillantes magistrados, de una trayectoria diáfana toda su vida. Lamentablemente no pudieron superar el examen. ¿Por qué? Porque el sesgo profesional que se le daba al examen no estaba en su aptitud. Otra cosa que yo señalo, y eso lo daría a la academia, que en adelante no elijamos a cualquiera, elijamos especialistas. Es decir, si las plazas son para la Corte Suprema en materia penal, en materia civil, pues que postulan ahí solo especialistas de esa especialidad. No sea al tutti frutti, a ver quién sale, ¿no? Creo que allí es donde están los cambios. Eso es lo que podría decir. Y en relación al sistema de la ratificación, vuelvo a repetir, yo sé que es un tema sensible, controvertido, para nosotros es un objetivo institucional histórico, ¿no? Y en ese sentido vuelvo a señalar que tenemos una alternativa vía ese control de gestión, ¿no? Que va acumulando y que a la postre nos da un resultado. Es como cuando se evalúa el rendimiento también en las Fuerzas Armadas, ¿no? Cada año tiene un informe.
¿no? Según eso pueden ascender, no pueden ascender, etcétera. El que esto no va a evitar situaciones, vamos, tampoco puedo tener una bola de cristal con todo respeto, ¿no? Ya es una posibilidad que siempre va a existir. Hay buenos y malos en este mundo desde su génesis, ¿no? Entonces, yo lo que pienso es que tenemos que intentarlo cuando menos. Si las cosas no llegan a funcionar como debieran, pues se aplicarán correctivos. Pero ahora no puedo decir que por esa posibilidad el modelo, la opción, no sea validable, ¿no? Yo creo que en todo caso está la alternativa que le sugería al final, ¿no? Hagamos una ratificación si eso es pertinente, si eso se estima que es necesario, pero una sola vez, no cada 7 años. Es decir, es como antes existía el periodo de prueba para quien recién empezaba a trabajar, ¿no? Uno recién empezaba a trabajar y tenía que acumular 3 meses, ¿no? Luego 6 meses, y a partir de ahí podía postular a una estabilidad. Pues igual, que sean 5 años, y luego de esos 5 años, que ya es bastante para conocer a un magistrado y su desempeño, digamos si se queda o se va. Pero no volvamos cada 7 años a decirle o a colocarlo en ese trance. Gracias, presidente. Tiene el uso de la palabra la congresista Alcorta. Gracias, saludar al presidente de la Corte Suprema, al doctor Prado. Dos cosas bien rápidas. Usted ha hecho, para comenzar, la propuesta que ha llevado el Ejecutivo, el Grupo Wagner al Ejecutivo, no ha sido tampoco del todo aprobada por el propio Ejecutivo. Hay una serie de modificaciones. Acá habla de por ejemplo, la reforma del Consejo de la Magistratura modifica los artículos 155 y 156. La Constitución eliminando el sistema de representación en la elección de los consejeros. Elección salen de la Suprema, Fiscal Supremo, Colegio de Abogados, Colegios Profesionales. Yo cada vez que intervengo voy subiendo los años de la universidad, creo que poner 35 años, como mínimo. 35 años, sí, pues. Acá en el Perú hay de todo. Y todos con magíster y con decoraciones, y yo te condecoro y tú me condecoras. 35 años para que sea una cosa bien solvente. Regresar al pasado. Lo otro es, usted ha hablado de que no darle todo el poder al Consejo General de la Magistratura en el tema de la selección, sino a la academia, que me parece muy buena propuesta. Que la academia es la que la prepara, no 1 año, sino prepara 2 años, un aproximado. Y que esa academia, que han entrado con una preselección, y hay un filtro importante, lo que hace con esa preselección es darles realmente la parte final, la preparación, y entra nuevamente a un concurso para entrar al Consejo de la Magistratura, que ya los escoge el Consejo General de la Magistratura. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ya. Y lo último sería, habría que hacer pues una relación, un glosario de los méritos. O sea, ¿qué les implica estar en el primero, segundo, tercer lugar? ¿Qué cosa califica los conocimientos? ¿El cuerpo de texto cuál es? Las condiciones porque en esa selección que ya está preseleccionada tiene que haber algún último filtro, por lo que estamos aspirando a lo mejor realmente, para no pasar la vergüenza que hemos pasado todos en todas partes. Este Congreso también ha tenido sus vergüenzas, no hay que irnos atrás tampoco, todos estamos en ese rollo. Y lo que creo es que la reforma, pero te lo doy, pero déjame terminar la hilación, porque tú hablas 1 hora, ese es el problema. Y tienes que tranquilizarte un poco, hayas estado desbocado. Entonces, el Consejo de la Magistratura, por ejemplo, ahora no ha funcionado para nada, porque realmente no ha funcionado, y el Poder Judicial tampoco. Es una vergüenza lo que hemos visto realmente. Sentencias por todas partes, negociando y traficando, los hijos de las cabezas metidos en el Consejo en el Poder Judicial, en la Fiscalía, en el Jurado de Elecciones, toda una transferencia de poderes ocultos debajo de la mesa, cochinos. Eso lo vamos a revivir nuevamente. Entonces, es importante las exigencias para armar, quizá la misma academia, también superarse y ponerse mucho más exigente para el previo ingreso. Y el Consejo General de la Magistratura tampoco no son cualquiera. Cuando a mí me hablan de la sociedad civil me preocupo muchísimo. Entonces, es tan amplio. Acá dice la sociedad civil, el 94% de la gente dice ¿cuánto? El 94% de qué universo, 2.000 personas que han entrevistado en San Isidro, o sea, el 94% parecía que fuera todo el país. Hay que tener un poco de cuidado con ese tema de cosas. Y lo que quería precisarle es, yo entendí, le repito la pregunta, porque yo entendí que después de 7 años, que es todo un rollo que se habíamos armado, si después de 7 años hay una evaluación, ¿no es cierto? ¿Quién hace esa evaluación? Y si se ratifican los mismos o se ratifica por 5 años y ya se les quita un mérito, porque la gente también tiene que ascender, la gente también tiene que pasar. La experiencia, la vejez, la experiencia, el caminar por la vida,
hace justamente que entren los mejores. Y el tema acá es que acá hay algunas modificaciones que se están haciendo y por consiguiente hay que tener la tranquilidad, presidente, el Poder Judicial a través de la mesa de la presidenta Bartra, la tranquilidad de hacer las cosas bien. No porque el apuro, no porque el presidente sale por todo el país a recorrer el país y hay que estar de acuerdo contra la corrupción. Todos estamos de acuerdo contra la corrupción. Él es el más indicado de luchar contra la corrupción. Él, más que nada, cuando visita a una autoridad como el Contralor, por ejemplo. Entonces hay que tener la tranquilidad, calma, para hacer las cosas bien. Yo creo que todos amamos el Perú, pero informaciones como lo que usted trae, sugerencias como estas son importantes. Y usted es el primero. Imagínense si vamos a llegar acá al 7 de octubre. No es así. Hay que tener la tranquilidad, recibir los aportes, la discrepancia, los debates entre nosotros. Hemos formado una comisión que tenemos que coger y armar finalmente un paquete bien establecido para que pase un filtro final. Yo espero que usted esté de acuerdo con esto. La reforma electoral se va a llevar a cabo de todas maneras para el 2021, con o sin bicameralidad, con o sin reelección, de todas maneras se va a hacer, pero hay tiempo para eso. Lo que no hay tiempo es para el Consejo, para el tema de la reforma judicial, está todo descabezado. Hasta la OMP está descabezada. Entonces, eso es lo que nos apura, pero hay que hacerlo bien. Esas son todas mis intervenciones. Tengo una interrupción para el señor Gino Costa. Congresista Costa. Muchas gracias. Gracias, presidenta. No, solo en relación con la academia. La pregunta es, si la academia selecciona bien, forma bien el primer año en términos teóricos, hace una buena práctica de un año más y al final dice, estos son los que están en aptitud de iniciar la carrera, ¿para qué le vamos a otorgar al CNM la última palabra sobre quienes ingresan a la carrera? Estaríamos reeditando lo que le preocupa a la Corte Suprema, que es esta facultad de tener la última palabra, más allá de cuál sea el mérito en el proceso de selección que existe hoy día. Por eso quería hacer esa precisión y pedirle al presidente, digamos, ¿qué opina sobre eso, ¿no? Gracias. Por eso, acá yo estaba con la palabra, por eso ante las preguntas y las preguntas que volvemos a veces a rehacer para poderlo tener bien claro por lo importante y trascendente que va a ser para la justicia en el país. Entonces, claro, el Consejo Nacional de la Magistratura, el CNM, existe. Lo que pasa es que existe pues también con un grupete de gente de universidades que tienen 3 años y tienen un anexo encima de un ladrillo en Chumbivilca, y eso no funciona, pues. O colegios, o la representación de los colegios nacionales, en general, de todos los colegios que hay en el Perú, no hablando del colegio de abogados, a través de la mesa, perdón, presidenta. Entonces, el Consejo Nacional de la Magistratura, lo que hace la academia es prepararlos bien, pero subiendo el propio nivel de la academia, ya ponerla como una academia suprema. En Chile hemos estado con el señor Velázquez, como era presidente del Congreso, el Poder Judicial es una cosa impresionante en Chile. O sea, estuvimos con el presidente de la Corte Suprema inclusive. Y el Consejo Nacional de la Magistratura también tiene que subir su nivel. ¿Para qué? Para que los preparen bien, pero tiene que haber un filtro, un control, algo, porque entonces, dentro de ese criterio, desaparezcamos a la CNM, pues ya no tenemos un problema menos en todo aspecto, ¿no? Nada más. Presidente. Bien. Bueno, con relación a que debe de establecerse un cuadro de méritos, involucra obviamente la existencia de indicadores, ¿no? O sea, hay indicadores que se van consolidando en el tiempo de formación y que permiten tener esa línea de prevalencia en un cuadro de méritos. Lo que usted ha dicho de mi institución, pues lamentablemente es la realidad que nadie va a negarla aquí, ¿no? Y eso es lo que motiva también que nuestro quehacer tenga que ser muy arduo, muy intenso día a día. Y es más, yo veo por la televisión y me causa bastante curiosidad de que, por ejemplo, hubo una decisión judicial en qué sé yo, en qué parte, inmediatamente el presidente del Poder Judicial, ¿qué cosa ha hecho el presidente del Poder Judicial? Yo no tengo ni 2 meses ahí y no voy a estar controlando el trabajo de cada juez. Se entiende que cada juez tiene autonomía, que cada juez responde de sus decisiones, pero en la visión general y ciudadana, pues se entiende que el Poder Judicial que el presidente tiene que estar en las cosas menos claras. La idea de un presidente es la idea estratégica, es la idea de la institución. Allí donde tenemos que ubicarnos, y estos temas sí, son los que atañen a la presidencia, es decir, discutir cómo va a ser la institución, cuál va a ser su proceso de reclutamiento, exactamente. Y eso, como digo, lo tenemos claro. Esa idea
de la ratificación pues era así, ¿no? O sea, después de 7 años se volvía a ratificar y era todo un procedimiento como al inicio, ¿no? Es más, yo recuerdo una anécdota muy curiosa de las ratificaciones. Cambiaban los reglamentos cada vez. Entonces, teníamos, por ejemplo, una tabla de méritos a exponer y una de ellas, por ejemplo, era publicaciones, ¿no? Resulta que al siguiente mes, bueno, y la gente pues se esforzaba un poco en, junto a su actividad funcional, organizar su publicación. Al mes y la próxima ratificación ya ese rubro quedaba eliminado, ¿no? Entonces, no había una estabilidad en la línea. A través de la mesa, presidente. Por ejemplo, un filtro, un examen, es que el que está evaluando le pregunte cómo se hace el arroz con pato y si la persona es virgen o no es virgen. Ese tipo de preguntas son las que corresponden con una evaluación. ¿Qué haría usted con toda esa gente? ¿Qué haría con toda esa gente? Usted, presidente de la Corte Suprema. A través de la mesa. Sí, obviamente que eso a cualquier ciudadano, no se requiere ser abogado o estar ligado al sistema de justicia, resulta una línea de preguntas impertinentes, ¿no? Impertinentes. Pero bueno, eso hemos tenido, ¿no? A otra señora le preguntan si sabía hacer el ceviche de pollo, no sé. Vamos, eso ya, bueno, creo yo que más allá del espectáculo absurdo que ha generado la población, pues nos mostraba con claridad quiénes ejercían esta tarea. Había una pregunta más, creo, ¿no? Sí. Por ejemplo, sí, por favor, evitemos las interrupciones, por favor. La palabra. Estaban respondiéndole a uno cada vez congresista. Reitere la pregunta en todo caso, por favor. No, para decirle, por ejemplo, que en la propuesta que ha hecho la Comisión Barney hay cosas que no ha puesto, o sea, las ha dejado en vacío. Yo creo que quizás la inmediatez y mencionó a la Comisión Wagner. Claro, quizás la inmediatez, hay varias, no hay respuesta, por ejemplo, a recomendación, concurso público de méritos para asignar jueces. Por favor, evitemos el diálogo, congresista Alcorta, termine la pregunta, pero por favor evitemos presidente, el diálogo. Usted me volvió la palabra. Tiene usted el uso de la palabra, continúe, por favor. Usted me volvió la palabra, estoy hablando, interrumpieron al frente, cosa quiere que haga yo, con todo respeto, presidente. A todos, congresistas, siga en el uso de la palabra. Por eso, acá, por ejemplo, hay una serie de que dice, por ejemplo, no hay propuesta. Yo me leí íntegro todas las propuestas que trae el presidente, acá dice no hay propuesta porque no tiene la alternativa, porque hay contraposiciones de un lado y del otro, nada más. Sí, yo convengo con ello. Es más, hay algunas propuestas, otras, que para nosotros resultaban poco claras, ¿no? Es más, yo vengo de una reunión donde ya el ministro de Justicia un poco que nos ha aclarado un poco más las ideas, pero de hecho quizás la premura ha llevado a que hayan puntos que no estén muy definidos, ¿no? Gracias, doctor Prado. El congresista Olaechea tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, presidente, y a través suyo saludar al señor presidente del Poder Judicial. El tema, yo creo que vamos viéndolo decantarse en las soluciones de una academia de la magistratura que bien podría ser. Las universidades calificadas pueden presentar los alumnos en un examen riguroso y después 2 años de exámenes y las vacantes, obviamente, las que sean necesarias, las plantea el Poder Judicial en el momento pertinente. Yo creo que la meritocracia durante la carrera, como es la carrera de embajadores, la carrera militar, si uno quiere seguir ascendiendo, tiene que rezar a estudiar Estado Mayor. Uno no va a poder ascender del puesto de comandante si no hace cursos de Estado Mayor y una capacitación permanente. Eso es por un lado. Un tema que me parece tremendamente importante y podría ayudar muchísimo en colaborar a la gestión, a que se logren los objetivos, es el fortalecimiento de la OCMA, la Oficina de Control de la Magistratura. Yo creo que ahí hay una oportunidad muy, muy grande. No me parece conveniente que los jueces supremos estén dedicados al tema administrativo y regresen a la judicatura. Tal vez una carrera especializada de la OCMA, especializada en la OCMA, para poder no solamente controlar la calidad jurisdiccional, la calidad administrativa, y dejar a los jueces concentrados en su tema, que es el orden público. El juez peruano debe recuperar su majestad,
debe recuperar ese peso ante la sociedad y ese es el gran reto que tenemos que tener enfrente. Entonces, esa es una idea del control de la magistratura. El otro tema, yo creo que los malos nombres ya deben dejarse. El Consejo Nacional de la Magistratura ha sido destrozado. Deberíamos pensar una alternativa. Y la alternativa se la pongo, señor presidente, al presidente del Poder Judicial, en el sentido de que no podemos dejar la democracia en manos de terceros. Y hemos mucho tiempo dejado. Supongamos que para la elección de un magistrado supremo, de un señor magistrado supremo, que es un caso, debe ser un caso muy especial, esté el presidente de la República, el presidente del Congreso, el mismo presidente del Poder Judicial, el presidente, podría ser también el Contralor de la República y el defensor del pueblo. Los 5 proponen, a partir de notas que se tiene, le hacen una propuesta, sea 5, 4, los que estén hábiles, al señor presidente de la República, que escoge una terna y le envía al Congreso. Yo creo que tenemos que recuperar el control. Yo creo que la democracia tiene su representatividad y tenemos que respetarla. La elección de un magistrado de la Corte Suprema finalmente tiene que ser definida en un foro político. No puede ser definida de tanto ceder a foros técnicos que tienen intereses que pueden muy respetables, pero no son los intereses de la representación nacional. En todos los países, al final del día, la elección de un magistrado supremo merece que gente del máximo nivel del país tome finalmente las decisiones y, ¿por qué no?, al final quien decida son los representantes del pueblo, constituidos en el Congreso, cualquiera que sea su fórmula. Y para finalizar, 2 temas, señor presidente. Eso es en el corto plazo, en el largo plazo, perdón, a lo que queremos y aspiramos. Ahora, ¿cómo hacemos las transitorias para lograr caminarnos y encaminarnos a este modelo que creemos, y personalmente el que habla, el magistrado debe recuperar, tanto como el fiscal, la majestad ante el público? Porque es la presencia de un juez que da el orden público, evita el conflicto. Hay credibilidad social. Por eso tal vez el Consejo Nacional de Magistratura, tanto en forma como en fondo, debemos darle cristiana sepultura. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Lechea. Doctor Prado. Sí, yo creo que